Lamentablemente también tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes. En el periodo comprendido entre 2024 y lo que va del 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden. Les traigo un tema que no puede pasar desapercibido. En una de las conferencias matutinas de este mes de mayo de 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destapó una realidad alarmante. El Poder Judicial, que debería ser un pilar de justicia, ha tomado decisiones que han permitido que más de 100 delincuentes regresen a las calles. Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Vamos a sumergirnos en este informe que expone cómo jueces han favorecido a presuntos criminales y por qué la reforma judicial es más urgente que nunca. Imaginemos el periodo de octubre de 2024 a abril de 2025. En solo 6 meses, se registraron 193 resoluciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad, beneficiaron a delincuentes. El resultado: 164 liberaciones por cambios en medidas cautelares, 2 egresos definitivos y 27 traslados irregulares a penales de menor seguridad. Hablamos de personas acusadas de delitos graves: secuestro, homicidio, portación de armas exclusivas del ejército y más. Estos traslados, según la propia Secretaría, no cumplieron con los protocolos legales, ignorando medidas de seguridad esenciales. Escuchemos algunos casos que pintan este panorama. El juez Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ha estado en el ojo del huracán. El 24 de abril de 2025, ordenó el traslado de Gerardo Ponce Alanís, líder del Cártel del Pacífico, a un penal estatal en Aguaruto, Sinaloa. Días después, un operativo encontró armas, drogas y dinero en ese mismo lugar. Pero no es todo. En enero de 2023, este juez liberó a Mario Alberto N., sobrino de Osiel Cárdenas, ex líder del Cártel del Golfo. En marzo de 2024, dejó sin proceso a Juan Enrique N., alias La Pingua, operador de los Escorpiones. Y en noviembre de 2024, revocó la prisión preventiva de José Alfredo N., alias El Contador, y de Eduardo Alejandro N., ambos ligados al crimen organizado. Otros jueces también destacan en este informe. Silvestre Peña Crespo autorizó 5 traslados de reos acusados de secuestro y corrupción de menores. En Sonora, Enrique Hernández Miranda encabeza la lista con 58 resoluciones que permitieron liberaciones, seguido por Aníbal Castro Borbón con 15. En total, 26 personas vinculadas a cárteles como Sinaloa, Golfo, Jalisco, la familia michoacana, los Zetas y los Rojos fueron liberadas en este corto periodo. 2 casos más nos estremecen. En febrero de 2025, José Alonso N., colaborador de los Chapitos, quedó libre tras no ser vinculado a proceso, pese a estar relacionado con ejecuciones y portación de armas. Y el 31 de octubre de 2024, una jueza en Guerrero liberó a Nabor N., alias El Camaleón, jefe de plaza de la familia michoacana, acusado de secuestrar a 7 elementos de seguridad en 2009. Y si hablamos de extradiciones, la situación no mejora. Oscar N., generador de violencia de los Zetas y el Cártel del Noreste, vio su extradición a Estados Unidos pospuesta 54 veces. Otro caso, Miguel Ángel N., tuvo su proceso retrasado en 79 ocasiones por 7 jueces. Este informe de Omar García Harfuch nos confronta con una verdad incómoda. El Poder Judicial, hasta hace poco intocable, necesita cambios profundos. La reforma judicial, que entrará en vigor en septiembre de 2025, promete ser un parteaguas. Pero mientras llega ese momento, estas historias nos recuerdan la urgencia de actuar para proteger a las víctimas y garantizar la justicia. Para cerrar, los invito a que no se queden solo con mis palabras. A continuación, podrán ver los momentos más destacados de la conferencia de Omar García Harfuch, donde él mismo detalla este preocupante panorama. Gracias por su atención y sigamos exigiendo un sistema judicial que esté del lado de la sociedad.
Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. En representación del Gabinete de Seguridad, me permito informar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad durante los primeros 7 meses de esta administración. Del 1 de octubre del 2024 al 6 de mayo del 2025, han sido detenidas más de 20,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 154 toneladas de droga. Se han asegurado más de 10,000 armas de fuego. Entre estas detenciones se encuentran operadores de organizaciones criminales, objetivos prioritarios de algunas entidades federativas que generaban altos niveles de violencia, por lo que estamos seguros que estas detenciones tendrán un impacto en la disminución de la incidencia delictiva en sus zonas de operación, como ya se ve reflejada en varias entidades federativas del país. En 19 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido 896 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado más de 1 millón de litros y más de 200 toneladas de sustancias químicas. Es una cifra sin precedentes que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos. Estos casi 900 laboratorios clandestinos destruidos se traducen en menos violencia en las calles, menos delincuentes afectando la tranquilidad de las familias, menos sustancias dañinas que ponen en riesgo la salud de nuestros jóvenes, menos recursos para las organizaciones criminales. A nombre del Gabinete de Seguridad, voy a mencionar algunas acciones relevantes que se han llevado a cabo en las últimas 2 semanas. En La Paz, Baja California Sur, debido a los hechos recientes, a 2 hechos violentos que hubo en La Paz y en Los Cabos, en una acción encabezada por el Gabinete de Seguridad con información del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con Defensa, Marina, Policía Estatal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se realizó la detención de 7 personas que formaban parte de una célula generadora de violencia. Entre los detenidos destaca Luis Marcos N., quien fungía como jefe de esta célula vinculada con la célula denominada Los Mayos del Cártel del Pacífico. A este grupo delictivo se le relaciona con el homicidio de un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación en la entidad, y durante esta acción se les aseguraron armamento, cartuchos, automóviles de lujo y diversas dosis de droga. En Acapulco, Guerrero, como parte del reforzamiento de la seguridad en la entidad, fue detenido Eduardo N., quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada mediante cobro de piso en la central de abastos de Acapulco. En este municipio han sido detenidos diversos extorsionadores gracias a las denuncias ciudadanas, por lo que agradecemos la confianza y colaboración de la población para dar estos resultados. En Celaya, Guanajuato, con trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad, se realizó el cateo de un inmueble donde fue detenido César Moisés N. Se aseguraron armas de fuego y diversas dosis de droga. Este sujeto está involucrado en la agresión del 18 de abril del 2025 contra personal de la Defensa Nacional en Apaseo el Alto, donde falleció un elemento. En Magdalena, Jalisco, elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a María del Rosario N., operadora de Cártel Jalisco Nueva Generación, quien era buscada por autoridades de Estados Unidos por tráfico de armas, droga y personas, lavado de dinero y distribución de metanfetamina y fentanilo a través de nuestras fronteras. En el municipio de San Juan del Río, Querétaro, derivado de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad y autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de extorsión en contra de Armando N., generador de violencia y jefe de plaza del Cártel Nuevo Imperio. Se le relaciona con los delitos de secuestro, robo a transporte de carga, homicidios y venta de drogas, principalmente en la Ciudad de México y Estado de México. Como parte de las acciones de reforzamiento de seguridad en Tabasco, en Cárdenas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a 2 integrantes de Cártel Jalisco, entre ellos Jesús N., quien se había fugado de un penal estatal el 11 de marzo del 2023. Como lo instruyó la Presidenta de México, desde el 5 de febrero se implementó la Operación Frontera Norte, que ha dado los siguientes resultados a la fecha. Han sido detenidas más de 3,000 personas, se han asegurado 2,627 armas de fuego, más de 416,000 cartuchos y más de 13,000 cargadores. Se han asegurado poco más de 30 toneladas de droga, entre ellas 163 kilos y más de 1,135,000 pastillas de fentanilo. Cabe señalar que alrededor del 75% de las armas aseguradas en México provienen de Estados Unidos, hecho que ha sido admitido por las autoridades norteamericanas y que ha exigido un esfuerzo conjunto de colaboración.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ha reconocido en su evaluación de comercio y tráfico de armas de fuego en el país que a partir del 2019 México ha solicitado al gobierno de Estados Unidos rastrear las armas incautadas a los grupos del crimen organizado. Es importante señalar que, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, de octubre del 2024 a marzo del 2025 se aseguraron 93 armas de fuego en la frontera sur de dicho país. En el marco de este operativo Frontera Norte, destacan algunas acciones que mencionaré a continuación. En Tijuana, en un cateo se detuvo a una persona a quien se les aseguró armas, drogas, cartuchos y animales exóticos, entre ellos un tigre siberiano, un mono araña, un mandril, tortugas, lagartos, búhos, loros y animales en peligro de extinción. En otro hecho, en el municipio de Janos, Chihuahua, al efectuar una revisión a un autobús procedente de Chihuahua con destino a Estados Unidos, fueron detenidas 2 personas y se aseguraron casi 500 kilos de metanfetamina con un valor de 143 millones de pesos. En otra acción, en Nuevo León, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal detuvieron a 8 personas y aseguraron diversas dosis de droga. Entre los detenidos se identificó a Jonathan Enrique N., alias El Pelón, líder de la organización delictiva local Los Totoys. En el municipio de Apodaca, Nuevo León, con trabajos de inteligencia, elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a 3 personas, entre ellas a Mario Humberto N., alias Escorpión 42, identificado como uno de los principales operadores del grupo, Los Escorpiones, encargado de secuestros, robo, extorsiones, tráfico de armas y droga, con zona de operación en Soto La Marina. En Nogales, Sonora, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Francisco N., integrante de la célula delictiva Los Demonios, afín a los Mayos del Cártel del Pacífico. En Culiacán, con trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad y el apoyo de la Fiscalía General de la República, se catearon 3 inmuebles donde fueron detenidos 5 personas, entre ellas Bernardo N., alias El Güero, considerado generador de violencia también del Cártel del Pacífico. Estos sujetos se dedicaban al tráfico de precursores químicos y elaboración de pastillas de fentanilo. En esta operación se aseguraron armas largas, cortas, lanzagranadas y material para la elaboración de artefactos explosivos y estupefacientes con un valor estimado de 1.3 millones de pesos. En Culiacán, mediante acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, se detuvo a Jesús N., alias Chuy, integrante del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por supuesto, en estos resultados reconocemos la invaluable labor de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de Ministerios Públicos de la Fiscalía General de la República, también, por supuesto, de policías estatales y fiscalías locales, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de los elementos, así como de muchos ministerios públicos y también, por supuesto, de jueces, quienes han respondido siempre con honor, valentía, lealtad y profesionalismo para proteger a nuestra nación. Lamentablemente, también tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes. En el periodo comprendido entre 2024 y lo que va del 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia de las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden. Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Derivado de estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles, además de 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso. Esto, pese a que Prevención y Reinserción Social de la propia Secretaría consideró no viables los traslados, ya que dichas personas se encuentran en reclusión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como delitos diversos de alto impacto. Por ello, en su mayoría estos sujetos requerían medidas de seguridad específicas que no fueron tomadas en cuenta para sus traslados a penales de mínima seguridad. Por ejemplo, el juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ha resuelto medidas que han facilitado la liberación de personas procesadas por delitos de delincuencia organizada,
operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción. La más reciente fue el 24 de abril, con el egreso de Gerardo Ponce Alanís, identificado como uno de los líderes de Cártel del Pacífico, quien fue trasladado al Centro Estatal de Aguaruto, Sinaloa, para cumplir con la medida de prisión preventiva. En dicho penal estatal, el pasado lunes se realizó un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado con apoyo de la Guardia Nacional. Se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, cuchillos, droga, dinero en efectivo, etc. Otros casos representativos del juez Gregorio Salazar, por ejemplo, en enero del 2023 ordenó la libertad de Mario Alberto N., sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. En marzo del 2024 dictó auto de no vinculación a proceso de Juan Enrique N., alias La Pingua, operador del Cártel del Golfo, facción de los Escorpiones. En noviembre del 2024 revocó la medida de prisión preventiva de José Alfredo N., alias El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, y revocó la medida de prisión preventiva de Eduardo Alejandro N., vinculado con otros delitos. Entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados, destaca Silvestre Peña Crespo, con 5 resoluciones de traslado entre ceferezos de personas privadas de la libertad, vinculadas con delitos de alto impacto, como secuestro, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, portación de arma de fuego y otros delitos. De los 42 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio de medida cautelar, encabeza la lista Enrique Hernández Miranda de Sonora con 58 resoluciones y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones. Quiero destacar que de octubre del 2024 a abril del 2025 fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes organizaciones criminales como Cártel de Sinaloa, Golfo, Jalisco, Familia Michoacana, Zetas, Los Rojos, etc. Por mencionar algunos casos, en febrero del presente año se dio a conocer la detención de José Alonso N., colaborador de Kevin N., alias 200, jefe de seguridad de la facción Los Chapitos. José Antonio N. realizaba ejecuciones para el grupo delictivo y se le relaciona con delitos con operaciones de recursos de procedencia ilícita y portación de arma de fuego. Sin embargo, el 27 de febrero, un juez determinó que no sería vinculado a proceso y ordenó su inmediata libertad. De igual manera, el 31 de octubre del 2024, una jueza de Guerrero determinó auto de libertad a Nabor N., alias El Camaleón, quien fuera jefe de plaza de la familia michoacana, y esta persona había realizado el secuestro de 7 elementos de una institución de seguridad pública en el año 2009. El 10 de abril del 2025, Francisco Javier N., alias M60, jefe de plaza de la familia michoacana, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria, dejando a las víctimas que fueron privadas de la libertad en un estado de indefensión. Nicolás Armando N., líder del Cártel del Golfo, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria el pasado 15 de abril. A pesar del grado de peligrosidad con el que han sido catalogados estos generadores de violencia, diversos juzgadores emitieron órdenes para que obtuvieran su libertad mediante sentencias absolutorias, auto de libertad y no vinculación a proceso. Quiero destacar otro caso relevante. El pasado 27 de febrero informamos el traslado a los Estados Unidos de 29 personas con vínculos con organizaciones criminales. Entre ellas se encontraban Miguel Ángel N., alias Z40, líder de los Zetas y fundador del Cártel del Noreste; Óscar N., alias Z42, del mismo grupo delictivo, quien fue considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el caso de Óscar N., estuvo sujeto a un procedimiento de extradición requerido por el gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa y contra la salud, el cual fue pospuesto en 54 ocasiones por diferentes jueces, como aquí lo informó en su momento el doctor Alejandro Gertz Manero. Con respecto a Miguel Ángel N., era requerido por los delitos de asociación delictuosa contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego. Su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones por 7 jueces. Ustedes saben el esfuerzo que realizan nuestros compañeros y compañeras de las diferentes instituciones de seguridad para llevar a cabo estas detenciones, donde muchas veces ponen en riesgo sus propias vidas. Por ello es inaceptable que órganos jurisdiccionales, cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes. El Gabinete de Seguridad, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuará con las detenciones y operaciones relevantes para continuar sacando de las calles a los generadores de violencia. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos convencidos que para disminuir la incidencia delictiva hay que detener a quienes cometen los delitos, y el ejemplo de Guanajuato
es una muestra de ello. En Guanajuato, como ya lo mencionó la maestra Marcela Figueroa, desde la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, y de 3 operaciones que se hicieron de manera simultánea en 3 estados de la República a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad, observamos una disminución en el promedio diario de homicidios que pasó de 12.7 a 6.5, lo que representa una reducción de casi 50% entre febrero y abril. Muchas gracias. Vamos con los videos antes.